El retumbar de los cascos y el chasquido del látigo cortaban el aire helado de Montana, mientras Savannah McBride se aferraba con desesperación al costado del carruaje desbocado. Sus nudillos se habían vuelto blancos, los músculos le ardían del esfuerzo, y la certeza aterradora de que no podría resistir mucho más hacía que su corazón latiera con furia. Corría el año 1885, y lo que debía ser un viaje rutinario hacia Helena se había convertido en una lucha por su vida. ¡Ayuda!, gritó, aunque su voz se perdió entre el viento y el estruendo de las ruedas golpeando el camino rocoso. Los caballos, asustados por una serpiente, se habían lanzado al galope, y el conductor anciano había salido despedido casi de inmediato, dejando a Savannah sola en el vehículo descontrolado. En una curva cerrada, su cuerpo fue lanzado al vacío. Su mano, finalmente, no resistió más. Sintió cómo el mundo giraba a su alrededor, un torbellino de cielo azul y pinos verdes. Cerró los ojos, preparándose para el golpe que seguramente le rompería los huesos, pero en lugar del suelo duro, impactó contra algo sólido y cálido. Unos brazos fuertes la envolvieron, amortiguando la caída mientras ambos rodaban por la tierra. Rodaron varias veces hasta detenerse. El cuerpo del hombre quedó protegiéndola. «La tengo, señora», dijo una voz profunda, un poco jadeante por el esfuerzo. Savannah abrió los ojos y se encontró con el par de ojos azules más intensos que jamás había visto, enmarcados por un rostro curtido por el sol bajo un sombrero de cuero gastado. El polvo giraba a su alrededor, posándose sobre sus anchos hombros y sobre el pañuelo rojo atado al cuello. «¡El carruaje!», jadeó ella, intentando incorporarse. «Déjelo ir», respondió el hombre, aún sosteniéndola. Nada ahí vale más que su vida. Como para reforzar sus palabras, un estruendo resonó en el valle cuando el carruaje se estrelló al fondo del barranco. «¿Está herida?», preguntó, ayudándola a sentarse. Savannah se examinó rápidamente, sacudiendo el polvo de su vestido de viaje. «No lo creo», respondió con voz temblorosa. «Gracias a usted, señor». «Colt Remington», dijo él quitándose el sombrero y dejando ver su cabello oscuro y espeso. «Savannah McBride», replicó ella, extendiendo una mano temblorosa que él tomó con suavidad. «Creo que me acaba de salvar la vida, señor Remington». Colt sonrió, dejando ver un hoyuelo en su mejilla derecha. «Solo hice lo que cualquier hombre habría hecho, señorita McBride». Pero ambos sabían que no era cierto. Hacía falta valor y reflejos extraordinarios para atrapar a una mujer lanzada desde un carruaje en fuga. Savannah no podía imaginar que ese encuentro fortuito en un camino polvoriento de Montana cambiaría su destino para siempre. Colt la ayudó a ponerse de pie, manteniendo una mano firme en su codo, mientras ella recuperaba el equilibrio. Era más alta que muchas mujeres que él conocía. La parte superior de su cabeza apenas le llegaba al mentón. Su cabello castaño, suelto por el accidente, enmarcaba un rostro que, a pesar de estar manchado de tierra, resultaba innegablemente hermoso. «Debemos buscar a su conductor», dijo Colt, observando el camino detrás de ellos. «Amos Booker», asintió Savannah preocupada. Fue arrojado casi al instante en que los caballos se asustaron. Caminaron juntos por el sendero, Savannah cojeando ligeramente. Su tobillo dolía, pero no parecía grave. Encontraron a Amos sentado al costado del camino, aturdido pero consciente. «Señorita McBride», exclamó el anciano al verla. «Gracias al cielo que está bien. No pude controlar los caballos cuando la serpiente apareció». «No fue su culpa, Amos», lo tranquilizó Savannah, arrodillándose junto a él a pesar del dolor. «¿Está muy herido?». El viejo hizo una mueca señalando su pierna torcida. «Creo que mis días de jinete se acabaron, señorita». Colt se agachó para examinarlo. «Está rota, pero parece una fractura limpia. Debemos llevarlo a un doctor». «Mi rancho está a unas 3 millas de aquí», añadió Colt, incorporándose. «Tengo caballos y una carreta. Los llevaré allá. Y luego iré a buscar al médico de Willow Creek».
Es muy amable, pero no quisiera causar molestias, empezó Savannah. Señorita McBride, la interrumpió Colt con voz tranquila. Está a 20 millas de Helena, sin transporte, con un conductor herido y un tobillo torcido. No es molestia, es la única opción sensata. Savannah apretó los labios, consciente de que tenía razón. Gracias, señor Remington. Llámeme Colt, dijo él con una sonrisa. Cualquiera a quien haya salvado de una muerte segura puede hacerlo. A pesar del peligro recién vivido, Savannah no pudo evitar devolverle la sonrisa. Entonces, llámeme Savannah. Colt improvisó una férula para la pierna de Amos, usando ramas y tiras rasgadas de su propio pañuelo, y lo acomodó bajo la sombra de un árbol. Volveré con la carreta tan pronto como pueda. 1 hora, tal vez menos, dijo antes de irse. Le ofreció una cantimplora a Savannah. Hay suficiente agua. Quédese a la sombra y descanse ese tobillo. Estaremos bien. Cuídese usted también, respondió ella con sinceridad. Los ojos de Colt se detuvieron en los suyos un momento más de lo necesario. Siempre lo hago, replicó, montando su caballo castaño y alejándose por el sendero. Savannah lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los pinos, soltando un largo suspiro que no sabía qué contenía. Se sentó junto a Amos y le ofreció agua. Ese es un buen hombre, murmuró el viejo, tomando un sorbo con cuidado. Vi todo desde donde caí. Nunca he visto a nadie moverse tan rápido para atrapar a alguien así. ¿Sí?, respondió Savannah en voz baja, con los ojos aún fijos en el camino vacío. Llegó justo en el momento preciso. Nunca he visto a nadie moverse tan rápido para atraparla así, comentó Amos Booker, aún con la voz débil. Sí, respondió Savannah McBride en voz baja, sin apartar la vista del camino vacío. Llegó justo cuando más lo necesitaba. El anciano la observó con curiosidad. ¿Y qué la trae tan lejos, hasta Helena, señorita McBride, si no es indiscreción? El rostro de Savannah se ensombreció un poco. Mi padre murió hace 3 meses, dijo con serenidad triste. Vine a arreglar sus asuntos y decidir qué hacer con su propiedad. ¿El juez Thaddeus McBride era su padre?, preguntó Amos, sorprendido. Vaya, Montana está más sola sin él. Gracias, murmuró ella, bajando la mirada. No lo veía desde hacía 5 años. Mamá y yo nos quedamos en Boston después de que ellos se separaran. Y ahora me pesa. El viejo sonrió con ternura. Él hablaba mucho de usted, señorita. Siempre se le iluminaban los ojos cuando mencionaba a su hija allá en el este, estudiando y enseñando. Las lágrimas le ardieron en los ojos a Savannah. Había llegado a Montana dispuesta a manejar el legado de su padre con frialdad y regresar cuanto antes a su vida ordenada en Boston, donde daba clases en un colegio femenino. Pero ahora, sentada en un sendero polvoriento, con el tobillo dolorido y esperando el regreso de un desconocido de mirada sincera, sus planes empezaban a desmoronarse. Cumpliendo su palabra, Colt Remington regresó antes de que pasara 1 hora, guiando una carreta sólida tirada por 2 caballos de tiro robustos. Traía mantas y almohadas para mayor comodidad. Con manos firmes pero amables, ayudó a Amos a subir al fondo, asegurando la pierna entablillada con cuidado. Cuando se volvió hacia Savannah, la encontró intentando subir sola, haciendo una mueca al apoyar la pierna. Tranquila, dijo Colt, y antes de que pudiera protestar, la levantó en brazos. Savannah soltó un pequeño grito, instintivamente rodeándole el cuello. Por segunda vez ese día, se encontró contra su pecho amplio, respirando el aroma de cuero, pino y algo que pertenecía solo a él. El corazón le dio un vuelco traicionero. «Puedo caminar», susurró débilmente. «No vale la pena empeorar ese tobillo», respondió Colt, su voz grave vibrando contra su cuerpo. La depositó con cuidado en el asiento delantero y subió a su lado para tomar las riendas. Mientras avanzaban, Colt le contó que su rancho, el Double R, había sido fundado por su padre poco después de la Guerra Civil,
y que él lo había asumido 5 años atrás, cuando la salud del viejo comenzó a decaer. Silas sigue con nosotros, dijo Colt con una sonrisa cansada. Aunque pasa los días en el porche, diciéndome cómo habría hecho todo mejor que yo. Parece que se quieren mucho, comentó Savannah. Es un hombre duro, pero justo, asintió Colt. Me enseñó todo lo que sé. Criar caballos, dirigir un rancho y tratar a la gente con respeto. ¿Y su familia?, preguntó él, mirando al frente. Savannah le habló de la muerte de su padre, de su trabajo como profesora y del nuevo matrimonio de su madre con un comerciante adinerado de Boston. Entonces, planea volver al este en cuanto arregle los asuntos de su padre, dijo Colt. Ese era mi plan, admitió ella. Aunque empiezo a pensar que tomará más tiempo del que imaginaba. Montana tiene la costumbre de complicar los planes, dijo él con una sonrisa ladeada. El sendero se ensanchó y, al coronar una colina, se abrió ante ellos un valle espléndido, el Double R Ranch, con su casa principal imponente, establos, corrales repletos de caballos y praderas donde pastaban reses bajo el sol dorado. Es hermoso, dijo Savannah con admiración. El orgullo brilló en los ojos de Colt. Ha estado en la familia 20 años. No es el rancho más grande de Montana, pero nos va bien. Al acercarse a la casa, una mujer de cabello gris y espalda erguida salió al porche, observándolos con preocupación. Esa es Hattie Lou Mercer, nuestra ama de llaves, explicó Colt. Está con nosotros desde que era un niño. Le ayudará a instalarse mientras voy por el doctor. Hattie demostró ser tan eficiente como amable. En menos de una hora, Amos Booker descansaba en una habitación del primer piso, y Savannah McBride en una acogedora habitación de huéspedes, con el tobillo vendado. Colt ensilló un caballo y partió hacia Willow Creek para buscar al médico más cercano. Sola por primera vez desde el accidente, Savannah miró alrededor. Su baúl con pertenencias había quedado destrozado en el carruaje. Solo conservaba el bolso sujeto a su muñeca, donde estaban su dinero y documentos. Todo lo demás se había perdido. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Hattie Lou Mercer entró con una pila de ropa doblada. Estas prendas eran de la hermana del señor Remington, explicó, colocándolas sobre la cama. Ahora vive en California, pero dejó algunas cosas. Creo que le quedarán bien. ¡Qué detalle tan amable! Gracias, respondió Savannah realmente conmovida. Hay agua limpia y una palangana en el tocador, añadió Hattie. La cena estará lista en 1 hora, si se siente con ánimos. Cuando la mujer salió, Savannah lavó el polvo y la fatiga de su viaje. El vestido prestado, de algodón azul, le quedaba bastante bien, aunque un poco corto. Se miró al espejo. Por primera vez desde que el carruaje se desbocó, volvió a parecerse a sí misma. O quizá a una versión nueva de ella. Savannah volvió a trenzarse el cabello y lo sujetó lo mejor que pudo sin sus utensilios habituales. Cuando bajó las escaleras con cuidado, apoyándose en la barandilla, encontró a Colt Remington de regreso acompañado por un médico de mediana edad, de ojos amables y expresión decidida. Ya había atendido a Amos Booker y confirmó lo que Colt había sospechado. Una fractura limpia que sanaría bien, aunque requeriría varias semanas de reposo. Y ahora veamos a nuestra otra paciente, dijo el doctor, dirigiéndose a Savannah. Soy Doc Whitmore. Vamos a echarle un vistazo a ese tobillo. Tras una breve revisión, dictaminó que era solo un esguince leve. Manténgalo vendado y evite apoyarlo por unos días. Estará bien, la tranquilizó con una sonrisa. La cena fue sencilla pero reconfortante. Carne asada, papas y pan recién hecho. Se les unió Silas Remington, el padre de Colt, un hombre robusto de más de 70 años, con los mismos penetrantes ojos azules que su hijo, aunque su cabello blanco lo delataba todo. Así que usted es la hija del juez Thaddeus McBride, dijo con interés, observando a Savannah con atención. Su padre era un buen hombre.
Me ayudó con un problema de derechos de agua hace años. Era justo hasta el exceso. Gracias, señor Remington, respondió ella con suavidad. Estoy empezando a comprender lo mucho que lo apreciaban por aquí. Llámame Silas, por favor, insistió él con una sonrisa bonachona. Cualquiera que mi hijo rescate de una muerte segura ya es prácticamente de la familia. Savannah se sonrojó ante la mención de su rescate. Su hijo fue muy valiente. No sé cómo agradecerle. Solo estaba en el lugar correcto, replicó Colt con humildad, aunque sus ojos se iluminaron al cruzarse con los de ella. ¡Tonterías!, interrumpió Silas con energía. No cualquiera haría ni podría hacer lo que tú hiciste. Señorita McBride, mi hijo es demasiado modesto. Ha sido así desde que era un mocoso, añadió entre risas. La conversación fluyó de manera natural durante la cena. Silas compartió anécdotas sobre los primeros días del rancho y las dificultades que enfrentaron. De vez en cuando, Colt intervenía para corregir las exageraciones de su padre, lo que provocaba discusiones afectuosas que hacían sonreír a Savannah. Después de cenar, Colt le propuso salir al porche a tomar el aire fresco del atardecer. La ayudó a acomodarse en una silla cómoda y trajo un banquito para que apoyara el tobillo. El sol se escondía tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranja y rosa. ¿Es tan diferente a Boston?, comentó Savannah, contemplando la inmensidad del paisaje. Todo aquí parece más grande. Así es Montana, dijo Colt, sentándose a su lado. Cielos enormes, montañas imponentes, tierras sin fin, te hacen sentir pequeña, pero en el buen sentido. Lo entiendo perfectamente, asintió Savannah. En Boston todo gira en torno a lo que la gente ha construido, edificios, normas, sociedad. Pero aquí, lo que importa es lo que ya estaba antes de que llegáramos. Exactamente, dijo Colt, complacido por su comprensión. Aunque también aportamos lo nuestro. La noche cayó lentamente y encendieron unos faroles en el porche, creando un resplandor acogedor. Colt trajo una cafetera y sirvió 2 tazas, una para ella. Mandé un telegrama a Elena mientras estuve en el pueblo, le contó. Avisé al banco que te retrasarías. Imaginé que ese era tu primer destino. Lo era, gracias. Tenía una cita con el abogado de mi padre mañana. Tendré que reprogramarla en cuanto pueda viajar. Puedo llevarte a Elena en unos días, cuando tu tobillo mejore. Además necesitamos provisiones, y me sentiría más tranquilo llevándote yo mismo. Ya has hecho demasiado por mí, Colt. No quisiera abusar, protestó ella. Colt la miró con seriedad. No es ninguna molestia, Savannah. La verdad, me preocuparía si no lo hiciera. Esa sinceridad encendió una calidez dulce en el pecho de Savannah. Permanecieron en silencio un buen rato, disfrutando del café mientras las estrellas se desplegaban sobre el cielo montañés. Tu padre mencionó que enseñabas en una universidad, comentó Colt al rato. ¿Qué asignaturas? Literatura y redacción, respondió Savannah. Me encantan los poetas románticos. Wordsworth, Shelley, Keats. Los ojos de Colt brillaron. Tenemos una biblioteca bastante buena aquí. Mi madre era una lectora empedernida. Insistía en que nos enviaran libros del este. Decía que vivir en el campo no significaba tener la mente vacía. Me encantaría verla, dijo Savannah con entusiasmo. Mañana, prometió Colt. Pero por ahora, deberías descansar ese tobillo. Como si lo hubiese invocado, Hattie Lou Mercer apareció en la puerta. Señorita McBride, ya preparé su cama y le dejé una jarra con agua fresca en la habitación. Colt se puso de pie y le ofreció el brazo. ¿Me permite acompañarla arriba? Savannah se apoyó en su brazo fuerte, notándolo delicadamente que ajustaba su paso al de ella. Al llegar a la puerta de su habitación, se volvió hacia él. No sé qué habría pasado si usted no hubiese estado hoy, susurró. Pero estuve, respondió Colt con simpleza. Y me alegro, aunque lamento las circunstancias que la trajeron. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Savannah sintió un revoloteo desconocido y dulce en el pecho.
Luego, Colt inclinó ligeramente el sombrero y dio un paso atrás. «Buenas noches, Savannah. Que descanses bien». «Buenas noches, Colt», respondió ella. Ya dentro de la habitación, Savannah McBride se sentó al borde de la cama. Su corazón latía con más fuerza de lo habitual. Había sido un día marcado por el miedo más absoluto y, a la vez, por una paz inesperada, dolor y alivio, incertidumbre y calidez. En cuestión de horas, unos desconocidos habían comenzado a convertirse en algo mucho más cercano. Mientras el sueño la iba envolviendo, su último pensamiento consciente fue para esos ojos azules y esos brazos firmes que la habían rescatado del desastre. Los días siguientes transcurrieron en la habitación acogedora, con estanterías llenas de libros que iban desde tratados agrícolas hasta poesía clásica. Savannah descubrió, con una sonrisa de asombro, una colección completa de poetas románticos. «Tu madre tenía un gusto excelente», le dijo a Colt, acariciando con reverencia un tomo encuadernado en cuero de Wordsworth. «Le habrías caído bien», respondió Colt con una sonrisa suave. «Siempre decía que la educación no servía de nada si no nos enseñaba a ver la belleza». El tobillo de Savannah fue mejorando poco a poco. Al tercer día ya podía caminar sin demasiado dolor, aunque Colt insistía en que siguiera descansando lo más posible. Amos Booker también progresaba bien, aunque su pierna rota aún requería reposo. Savannah fue integrándose sin darse cuenta en la vida cotidiana del rancho. Ayudaba a Hattie Lou Mercer en la cocina, remendaba camisas de Colt que se habían acumulado sin arreglo, y pasaba horas escuchando a Silas Remington, que disfrutaba como un niño contándole historias de los viejos tiempos a una audiencia nueva. Colt iba y venía cumpliendo con las tareas del rancho, pero siempre sacaba un momento para ver cómo estaba ella. Por las noches, se sentaban juntos en el porche, hablando largo rato después de que los demás se hubieran retirado. Savannah supo entonces que Colt había estudiado 2 años en la Universidad de Denver, antes de regresar al rancho por la enfermedad de su madre. Lo que más la sorprendió fue su mente ágil, su curiosidad por el mundo. Muchos piensan que, por ser ranchero, no me interesan las cosas del pensamiento, le confesó una noche. Pero aquí, uno necesita la cabeza tanto como las manos. Hay mucho tiempo para pensar cuando se cabalga solo vigilando los cercos. ¿Y en qué piensas?, le preguntó Savannah mirándolo de reojo. Colt alzó la mirada hacia las estrellas antes de responder. En el futuro, en cómo mejorar el rancho, criar mejor ganado. A veces también en lo que pasa más allá de este lugar, y en cómo encajo yo ahí. Hizo una pausa y sonrió. Y otras veces, solo en si ese puma que escuché anoche vendrá a por mis terneros. Savannah soltó una carcajada, encantada con su sinceridad, ese equilibrio entre lo reflexivo y lo terrenal. Exactamente, afirmó él con una carcajada. ¿Y tú?, añadió Colt. ¿En qué piensa una profesora de literatura de Boston cuando no está dando clase? Savannah se quedó pensativa. En historias, las de los libros, y las que vive la gente cada día. Todos llevamos una historia dentro, ¿sabes? ¿Y cuál es la tuya, Savannah McBride?, preguntó Colt con voz baja. Ella bajó la mirada a sus manos. No es gran cosa, admitió. Infancia privilegiada, buena educación, un trabajo estable. Lo más dramático que me ha pasado fue salir volando de un carruaje. Dudo que eso sea todo, dijo Colt en voz suave. A veces veo tristeza en tus ojos. No siempre, pero está ahí. Savannah se quedó en silencio. Pocas personas habían percibido esa melancolía que se esforzaba tanto por ocultar. La separación de mis padres fue complicada, confesó finalmente. Mi madre culpó a Montana por haberle arrebatado a mi padre. Se negó a visitarlo. Y con el tiempo, él dejó de volver al este. Yo apoyé a mamá, dejé de escribirle con frecuencia. Cuando quise retomar el contacto, ya era demasiado tarde. Y ahora estás aquí para despedirte, dijo Colt, con comprensión en la mirada. Savannah asintió, conteniendo las lágrimas. Y para decidir qué hacer con su tierra.
Supongo que debería venderla, aunque se siente como borrar la última parte de él. Colt le tomó la mano brevemente, por lo que vale. Creo que él lo entendería. Y estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Ese gesto, cálido y tranquilizador, hizo que ella apretara ligeramente sus dedos antes de separarse, ambos conscientes del momento compartido. Gracias, susurró ella, por escuchar y por entender. A la mañana siguiente, Colt le anunció que la llevaría a Elena al día siguiente. Tu tobillo ya está mucho mejor y has sido más que paciente. Seguro estás deseando continuar con tus asuntos, le dijo durante el desayuno. Aunque sabía que era lo correcto, Savannah sintió una punzada de tristeza al pensar en dejar el Double R. ¿Y Amos?, preguntó. Puede quedarse todo el tiempo que necesite, intervino Silas. No tiene sentido moverlo mientras esa pierna siga así. Entonces, está bien. Mañana será, dijo Savannah, intentando que su voz sonara más firme de lo que sentía. Te lo agradezco. Después del desayuno, Colt tenía que revisar una yegua preñada en los potreros más alejados. En un impulso, le preguntó, ¿te gustaría venir? Es un buen paseo y así te muestro más del rancho. Savannah dudó. No monto desde niña cuando visitaba a mis abuelos en Vermont. Tengo justo el caballo para ti, aseguró Colt con una sonrisa. Bell es más dócil que un cordero. Y también te vendría bien mover el tobillo de otra forma, le dijo Colt con tono tranquilo. La idea de pasar más tiempo con él resultaba demasiado tentadora, así que Savannah McBride aceptó. Se cambió y se puso su vestido de viaje recién lavado, mucho más práctico para montar que el calicó prestado, y se dirigió al establo, donde Colt Remington ya la esperaba. Tal como prometió, Bell se mostró como una yegua mansa y obediente. Colt la ayudó a montar, sujetándola con firmeza por la cintura. Ese breve contacto hizo que el corazón de Savannah diera un vuelco familiar. Cabalgaron sin prisa, mientras Colt le señalaba detalles del terreno y compartía historias de su infancia en el rancho. Cruzaron arroyos, pasaron entre pinares y subieron una loma suave desde la que se veía todo el valle. Es impresionante, dijo Savannah, deteniendo a Bell junto al caballo de Colt. Este es mi lugar favorito de todo el rancho, admitió él. Vengo aquí a pensar, o simplemente para recordarme lo afortunado que soy de llamar a este sitio mi hogar. Bajaron de los caballos para dejarlos descansar y se acomodaron sobre una roca cálida por el sol. Colt sacó unas manzanas de su alforja y le ofreció una a Savannah. He estado pensando, dijo tras unos minutos de silencio compartido, sobre la propiedad de tu padre. Savannah lo miró con curiosidad. ¿Qué pasa con ella? Mencionaste que es un pequeño rancho cerca de Helena. Si planeas venderlo, tal vez deberías asegurarte de que el precio sea justo. Podría acompañarte y darte mi opinión si quieres. Eso es muy amable, respondió ella conmovida. No sé nada sobre el valor de esas tierras. Agradecería mucho tu ayuda. Colt asintió, visiblemente complacido. Entonces está decidido. Mañana salimos para Helena. Te reúnes con el abogado y después visitamos la propiedad. Justo cuando se preparaban para montar de nuevo, Colt se detuvo en seco, clavando la mirada en un punto lejano. No te muevas, dijo en voz baja, con tono tenso. Savannah se quedó inmóvil, siguiendo su mirada hasta un matorral a unos 50 metros. Al principio no vio nada, pero luego una silueta parda emergió de entre los arbustos. Un puma, esbelto y poderoso, los observaba fijamente. Colt movió la mano lentamente hacia el rifle en su montura. Tranquila, murmuró. Normalmente no se acercan a la gente, solo está curioso. Con el corazón latiendo con fuerza, Savannah permaneció quieta mientras él alzaba el arma. En lugar de apuntar al animal, Colt disparó al aire. El estampido retumbó en el valle y el puma huyó a toda velocidad. Ya está, dijo bajando el rifle. No pasó nada, solo iba de paso.
Savannah soltó un suspiro tembloroso. ¿Son comunes por aquí? Lo suficiente, contestó él, ayudándola a subir a Belle. Pero rara vez atacan personas. Aún así, es mejor respetar su territorio. El encuentro la dejó más consciente de lo salvaje que era ese lugar. Montana era hermosa, sí, pero también indómita, con una peligrosidad que Boston jamás tendría. Sin embargo, no sentía miedo, sino una extraña emoción. Revisaron a la yegua preñada, que según Colt daría a luz en cuestión de días, y regresaron al rancho. El sol de la tarde alargaba las sombras sobre la tierra, bañándolo todo en una luz dorada. «Gracias por hoy», dijo Savannah mientras desencillaban. «Me ha encantado conocer más de tu rancho, y a mí me ha gustado mostrártelo», respondió Colt con una sonrisa que le iluminó el rostro. Había algo en su expresión que hizo latir más rápido el corazón de Savannah, una calidez que iba más allá de la simple cortesía. Esa noche, Hattie Lou Mercer se superó preparando una cena especial para despedir a Savannah. Pollo asado, verduras frescas del huerto y una tarta de manzana que, según Colt, era la mejor en 3 territorios. Después de cenar, Savannah se retiró a empacar sus pocas pertenencias y escribirle una carta a su madre, explicando su demora y su situación actual. Al bajar nuevamente, encontró a Colt solo en el porche. Los demás ya se habían retirado. «Pensé que te habías acostado», dijo él poniéndose de pie. «Aún no», contestó ella sentándose en la silla que ya sentía como suya. «Es una noche demasiado hermosa como para perderla durmiendo». Y sí que lo era. Una luna casi llena bañaba el rancho con su luz plateada, y los grillos cantaban suavemente de fondo. Una brisa fresca traía consigo el aroma a pino y salvia. «¿Vas a extrañar Montana cuando regreses a Boston?», preguntó Colt tras un silencio cómodo. Savannah lo pensó con seriedad. «Sí», dijo al fin. «Más de lo que imaginaba. Hay algo en este lugar. Se te mete bajo la piel». «Vaya que sí», respondió él. «Intenté vivir lejos durante esos 2 años de universidad. Me moría de nostalgia por cosas que nunca antes había notado. El azul del cielo antes del anochecer, el olor a salvia después de la lluvia, cómo viaja el sonido por el valle en las mañanas». «Eres un poeta en el fondo, Colt Remington», dijo Savannah con una sonrisa. Él rió suavemente. «No lo digas muy fuerte. Arruinarías mi reputación de rudo ranchero». Sus miradas se encontraron y se mantuvieron en silencio bajo la luna. Algo invisible, pero real, flotaba entre ellos. Una posibilidad, un entendimiento. Colt fue el primero en romper el momento, aclarándose la garganta. «Deberíamos salir temprano mañana. Es un viaje de 6 horas a Helena, más si vamos con el carro». «Por supuesto», respondió Savannah McBride, levantándose con suavidad. «Buenas noches, entonces». Colt Remington también se puso de pie y se acercó un paso. «Savannah», dijo con la voz más baja de lo habitual, «pase lo que pase mañana o después, quiero que sepas que me alegro de que aquel carro desbocado te haya arrojado en mi camino». Antes de que ella pudiera responder, Colt se inclinó y depositó un beso suave en su mejilla. Sus labios cálidos le estremecieron la piel. «Que duermas bien», susurró él, y se adentró en la casa, dejando a Savannah en el porche con una mano en la mejilla y el corazón latiéndole con fuerza. El amanecer llegó con una fina neblina que cubría el valle y la promesa de otro día espléndido. Savannah se vistió con su ropa de viaje, ya limpia y remendada gracias a Hattie Lou Mercer, y empacó los pocos enseres prestados que había estado usando. Durante el desayuno, el ambiente era tranquilo y un poco melancólico. Amos Booker le agradeció a Savannah por haberse preocupado por él cada día, y le deseó lo mejor en los asuntos de su padre. Silas Remington le estrechó la mano con firmeza, y le dijo que sería bienvenida en cualquier momento. Hattie Lou Mercer le puso en las manos un paquete con comida para el camino, y la abrazó con ternura. «Has traído un rayo de sol a esta casa», le susurró la ama de llaves. Hacía tiempo que no sentíamos la presencia de una mujer por aquí. Colt ya tenía preparado el carro.
el mismo con el que la había traído al rancho junto con Amos días atrás. Le ayudó a subir al asiento, sus manos deteniéndose un instante en su cintura. Luego él subió también y tomó las riendas, a medida que se alejaban de la casa. Savannah miró hacia atrás, contemplando con nostalgia el lugar que se había convertido en su refugio. Silas le saludaba desde el porche, y ella levantó la mano en respuesta, sintiendo un nudo inesperado en la garganta. «Les has caído bien», comentó Colt, notando su expresión. «Sobre todo a mi padre, que hacía años no tenía a nadie nuevo a quien contarle sus historias». «Yo también les he tomado cariño», admitió Savannah, mirando a su alrededor. A todo esto, el viaje a Helena fue más corto de lo que imaginaba, lleno de charlas y silencios agradables. Colt le mostró paisajes, relatando leyendas de los nativos, historias de colonos y la fiebre del oro. Hacia media tarde, se acercaban a las afueras de Helena. La capital territorial bullía de actividad. Mineros, comerciantes, colonos y obreros llenaban las calles. Después de la paz del Double R, el bullicio resultaba abrumador. Colt dirigió el carro hacia un hotel modesto en la calle principal. «La Casa Montana», dijo. «Es un lugar decente, propiedad de amigos de mi padre. Estarás cómoda mientras estés en la ciudad». Le ayudó a bajar y cargó su pequeño equipaje al interior. La propietaria del hotel, una mujer robusta llamada Mabel Trudell, los recibió con calidez. «Colt Remington, mira quién llegó. Hacía meses que no te veía por aquí». «He estado ocupado en el rancho, señora Trudell. Ella es la señorita Savannah McBride, hija del juez Thaddeus McBride. Necesita una habitación unos días para arreglar los asuntos de su padre». El rostro de Mabel se suavizó al escuchar el nombre del juez. «Mis condolencias, señorita McBride. Su padre era un buen hombre, justo con todos. Todavía lo extrañamos por aquí». «Gracias», respondió Savannah, conmovida una vez más por el respeto hacia su padre. Una vez que Savannah estuvo instalada en su habitación, Colt le dijo: «Tengo que hacer unas compras mientras estamos en la ciudad. La oficina del abogado está a 2 cuadras. ¿Quieres que te acompañe?» «Gracias, pero estaré bien», aseguró Savannah. «Nos vemos aquí para cenar. Quizá puedas explicarme qué debería observar cuando visitemos la propiedad de mi padre mañana». «Me encantaría», asintió Colt. «A las 6, en el comedor». Después de que Colt se marchó, Savannah se arregló lo mejor que pudo y caminó hacia la oficina del abogado. Clyde Farnsworth, un hombre delgado y serio con gafas y barba recortada con precisión, la recibió con formalidad. «Señorita McBride, estábamos preocupados cuando no llegó como se esperaba. Recibimos el telegrama sobre su contratiempo. Un inicio poco afortunado para su visita». «Pudo haber sido peor», respondió Savannah pensando en la oportuna ayuda de Colt. «Tuve la suerte de encontrar ayuda». Farnsworth asintió distraídamente, ya centrado en los papeles sobre su escritorio. En cuanto a la herencia de su padre, el testamento es sencillo. Todo lo que poseía pasa a usted como única heredera. Esto incluye la propiedad a unos 5 millas de la ciudad, una cuenta bancaria modesta y algunos objetos personales que están almacenados aquí en mi oficina. Le deslizó un documento por la mesa. «Este es un inventario de la herencia. Como verá, el rancho es pequeño, pero no tiene deudas. Han llegado varias propuestas de compra desde que falleció el juez. La tierra en esta zona es muy codiciada». Savannah revisó el documento, notando la descripción. 160 acres con una pequeña casa, un granero y un corral. No se mencionaba ganado. «¿Mi padre realmente trabajaba la tierra?», preguntó. «No activamente», respondió Farnsworth. «Tenía algunos caballos y contrataba a un hombre local para cuidarlos y mantener el lugar. Lo usaba más bien como un retiro de sus deberes en la ciudad. El juez no era ranchero de oficio, como bien sabe». Savannah asintió, recordando las cartas de su padre, en las que hablaba de su pedazo de naturaleza en Montana. Lo había comprado poco después de asumir como juez, enamorado del paisaje y de la paz que le brindaba. «Quisiera visitar la propiedad antes de tomar cualquier decisión»,
le dijo al abogado. Por supuesto. Puedo organizar que un conductor la lleve mañana, si así lo desea. Eso no será necesario, respondió Savannah McBride con calma. Tengo un amigo que se ha ofrecido a acompañarme. Clyde Farnsworth alzó una ceja, pero no dijo nada. Muy bien, entonces. Las llaves están aquí. Puede revisar el lugar, pero por lo demás está desocupado. Tras cerrar los asuntos y recibir una pequeña caja con objetos personales de su padre, Savannah regresó al hotel. Le quedaba 1 hora antes de reunirse con Colt, así que aprovechó para abrir la caja en la intimidad de su habitación. Dentro encontró objetos que hicieron que la ausencia de su padre se volviera dolorosamente tangible. Su viejo reloj de bolsillo, una pluma estilográfica que ella misma le había regalado en un cumpleaños años atrás, y una daguerrotipia de Savannah cuando era niña, junto a sus padres, sonriendo en días más felices. Al fondo de la caja había un pequeño diario de cuero. Con dedos temblorosos, Savannah lo abrió y reconoció al instante la letra de su padre. Era un diario personal que abarcaba el último año de su vida. Comenzó a leerlo, con lágrimas acumulándose en los ojos, al descubrir entradas sobre su trabajo, sus reflexiones sobre la justicia y la ley, y menciones frecuentes a su hija en Boston. Hoy recibí una carta de Savannah, decía una de las entradas. Me habla de sus alumnos y de su trabajo, pero entre líneas puedo leer una soledad que se parece a la mía. Ojalá pudiera acortar la distancia entre nosotros, no solo en millas, sino en años de silencio. Quizá cuando venga a arreglar mis asuntos, porque siento que mi tiempo se acaba, encuentre aquí algo de mí que le hable al corazón. Savannah cerró el diario, abrumada por la emoción. Su padre la conocía más de lo que ella pensaba, incluso desde la distancia, y había anticipado ese momento. Ella leyendo sus palabras tras su partida. Aún tenía el diario en las manos cuando tocaron a la puerta. Al mirar el pequeño reloj sobre la mesita, se dio cuenta de que ya pasaban las 6. Había perdido la noción del tiempo. Un momento, dijo, limpiándose las lágrimas y guardando el diario con prisa. Abrió la puerta y encontró a Colt Remington allí, con preocupación en el rostro. Me preocupé al no verte bajar, dijo él, notando sus ojos enrojecidos. ¿Estás bien? Lo siento, respondió ella señalando la caja sobre la cama. Estaba revisando algunas cosas de mi padre y se me fue el tiempo. La expresión de Colt se suavizó al comprender. No tienes que disculparte. ¿Prefieres estar sola? Podemos cenar otro día. No, dijo Savannah con rapidez, sorprendida por la firmeza de su respuesta. No, quiero compañía. Dame solo 1 minuto para arreglarme. Durante la cena en el comedor sencillo pero acogedor del hotel, Savannah le contó lo que había descubierto sobre la propiedad de su padre y su plan de visitarla al día siguiente. Aún así, me gustaría escuchar tu opinión, le dijo a Colt. Aunque no sea un rancho activo, quiero entender bien su valor antes de tomar decisiones. Encantado de ayudarte, aseguró Colt. Aunque debo advertirte, no soy un consejero imparcial. Savannah lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Los ojos de Colt se clavaron en los suyos. Quiero decir que espero que encuentres razones para quedarte un poco más en Montana. Las palabras de Colt, cargadas de significado, encendieron una calidez en el pecho de Savannah. Colt. No hace falta que digas nada, la interrumpió él suavemente. Sé que tienes una vida que te espera en Boston. Solo quería que supieras lo que siento. Terminaron la cena hablando de cosas más ligeras, pero las palabras de Colt quedaron flotando en el aire entre ellos, llenas de posibilidades. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. Colt llegó al hotel con el carro y emprendieron camino hacia el rancho del juez Thaddeus McBride. La ruta seguía un río por varios kilómetros antes de internarse en colinas onduladas cubiertas de pinos y álamos. Tu padre eligió un lugar hermoso, comentó Colt al llegar a la cima de una loma, desde donde se veía el pequeño rancho. Savannah contuvo la respiración. La casa modesta se asentaba en una suave pendiente, rodeada de álamos cuyas hojas brillaban bajo el sol de la mañana.
Detrás, se alzaban picos montañosos irregulares. Delante, un prado salpicado de flores silvestres descendía hasta un arroyo serpenteante. Es tal como lo describía en sus cartas, susurró. Se detuvieron frente a la casa, una estructura de troncos con un amplio porche al frente. Savannah permaneció quieta un instante, conmovida al saber que ese era el refugio de su padre, el lugar donde había pasado sus últimos años. Colt pareció captar su emoción. «Tómate tu tiempo», dijo con suavidad. «Yo revisaré los establos mientras tú miras la casa». Asintiendo agradecida, Savannah bajó del carro y se acercó con la llave en mano. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando un interior sencillo pero acogedor. Una gran chimenea de piedra dominaba una de las paredes, flanqueada por estanterías llenas de libros que reconocía de su infancia. Un escritorio junto a la ventana sostenía más papeles de su padre, y las sillas estaban dispuestas para aprovechar tanto el fuego como la vista. Savannah recorrió el espacio con lentitud, tocando objetos familiares, sintiendo la presencia de su padre aún viva en ese rincón del mundo. En el dormitorio, encontró fotografías enmarcadas sobre la cómoda. Su graduación, el día de bodas de sus padres, una imagen de ella siendo bebé en brazos de su padre. Él la había llevado siempre consigo, incluso cuando la distancia y el silencio los separaban. Afuera, Colt examinaba la cerca del corral. «El lugar está en buen estado», le dijo cuando ella salió. «El cuidador de tu padre ha hecho un excelente trabajo manteniéndolo todo. El granero necesitará un techo nuevo dentro de 1 año o 2, pero por lo demás está firme», dijo Colt Remington, con la vista en la estructura. «El arroyo provee buena agua y el pasto es excelente». «Es más pequeño que tu rancho», observó Savannah McBride. Colt asintió. «Mucho más, sí. Pero es una buena tierra. Quien lo compre podría criar un pequeño rebaño o caballos, o simplemente disfrutarlo como lo hacía tu padre». Caminaron juntos hasta el arroyo, donde Savannah dejó que sus dedos rozaran el agua clara y helada. «Él amaba este lugar», susurró. «Lo siento en el aire». «Tiene ese algo que atrapa el alma de uno», respondió Colt, aunque no miraba el paisaje, sino a Savannah. Sus miradas se cruzaron y un silencio vibrante se instaló entre ellos. Savannah sintió el peso de todo lo no dicho y ese vínculo nuevo que crecía con fuerza. «Colt, sobre lo que dijiste anoche». Pero antes de poder continuar, el ruido de cascos los interrumpió. Un jinete se acercaba, un hombre de unos 50, rostro curtido y ropa sencilla. «Debe de ser Virgil Tate, el cuidador», dijo Savannah, algo aliviada por la interrupción. Ni siquiera sabía qué iba a decirle a Colt. Virgil resultó ser un hombre directo, de pocas palabras, que claramente había respetado a Thaddeus McBride. Les mostró el terreno con detalle, señalando el trabajo que había hecho para mantenerlo. «El juez era exigente», comentó. «Decía que este lugar le recordaba a su hogar de infancia allá en el este, aunque dudo que allá hubiera montañas así». Al regresar a Helena por la tarde, Savannah entendía mucho mejor el valor de la propiedad de su padre. Lo que no tenía tan claro era qué hacer con ella. O qué hacer con lo que comenzaba a sentir por el hombre a su lado. Colt debía pasar por el banco, así que acordaron verse luego para cenar. Ya sola en la habitación del hotel, Savannah volvió a abrir el diario de su padre en busca de respuestas. Pasó las páginas hasta una de las últimas entradas, escrita pocas semanas antes de su muerte. «Hoy cabalgué hasta los álamos, y vi cómo sus hojas se volvían doradas con la luz de otoño. Hay aquí una paz que no encontré en ningún otro sitio. Pienso en Savannah. Me pregunto si algún día verá este lugar y comprenderá por qué me atrapó con tanta fuerza. Somos más parecidos de lo que ella cree. Los dos buscamos belleza y verdad. Los dos tercos en nuestras ideas. Ojalá encuentre un sitio que le hable al alma como este me habla a mí». «No voy a vender el rancho», dijo Savannah, alzando la vista hacia Colt, que la miró sorprendido. «¿Vas a quedártelo, aunque regreses a Boston?» «No estoy segura de regresar», respondió ella.
y al decirlo, sintió que las palabras eran verdaderas. Al menos no de forma permanente. Volveré para cerrar asuntos, renunciar a mi trabajo de forma adecuada. Hizo una pausa. Pero después, creo que volveré a Montana. El rostro de Colt se iluminó con esperanza. ¿De veras? Es una decisión importante. Después de leer el diario, de ver este lugar, entiendo por qué mi padre no pudo dejarlo. Este territorio también me llama a mí. Inspiró profundo. Y hay otras razones por las que quiero quedarme. Sus ojos se encontraron. El mensaje era claro. Colt le tomó la mano con ternura. Mentiría si dijera que no me alegra escucharlo, dijo con voz grave. Desde que te atrapé aquel día, sentí algo, una conexión que no buscaba, pero que ahora no puedo imaginar perder. Savannah entrelazó sus dedos con los de él. Yo también lo siento. Todo ha sido tan rápido, pero más real que nada en mi vida. La vida aquí no es fácil, advirtió Colt, aunque sus ojos brillaban. Lo sé, asintió Savannah, pero tal vez necesitaba eso, algo que me sacudiera, que me despertara del letargo en que vivía. Cuando ese carruaje te lanzó a mis brazos, fue aterrador, pero también fue cuando me sentí más viva en años. Colt sonrió, con ese hoyuelo que ella ya adoraba. No puedo prometerte que cada día te atraparé al vuelo, pero sí te prometo que conmigo, la vida nunca será aburrida. ¿Una vida contigo?, repitió ella sintiendo cómo le latía el corazón. El rostro de Colt se volvió serio. Sé que es pronto. Tal vez sí, pero también sé lo que siento. Te quiero, Savannah McBride, más de lo que pensé posible en tan poco tiempo. No te pido promesas, solo una oportunidad. Vuelve a Montana cuando termines en Boston. Veamos qué puede surgir entre nosotros. Savannah le apretó la mano, segura, sin dudas. Volveré, prometió. Te lo aseguro. Al día siguiente, Savannah se reunió con Clyde Farnsworth para informarle su decisión de quedarse con la propiedad. El abogado se mostró sorprendido, pero complacido. Tu padre siempre esperó que aprendieras a valorar Montana como él lo hacía, le dijo. Estoy seguro de que estaría orgulloso de tu decisión. Savannah pasó los siguientes días en Helena, organizando para que Virgil Tate continuara como cuidador del rancho hasta su regreso y comprando lo necesario para su viaje de vuelta al este. Colt permaneció en el pueblo, supuestamente para atender asuntos, pero en realidad solo quería pasar más tiempo con ella. Juntos exploraron Helena. Colt Remington le mostró a Savannah McBride cada rincón de la capital territorial, desde las majestuosas casas de los mineros exitosos hasta los humildes comienzos de lo que ya se perfilaba como una ciudad con futuro. Por las noches, asistían al teatro local, cenaban en el mejor restaurante del pueblo y, una vez, con atrevimiento, fueron a un salón de baile donde Colt la hizo girar con una sorprendente destreza. ¿Dónde aprendió a bailar así un ranchero?, preguntó Savannah, sin aliento tras un giro especialmente animado. Mi madre lo exigió, respondió él con una sonrisa pícara. Dijo que ningún hijo suyo iba a pisotear la pista como un búfalo. Hizo que mi padre construyera una tarima en el granero y nos enseñó a los dos. Cada día que pasaban juntos los acercaba más. Hablaban de todo, libros, ganado, recuerdos de la infancia y sueños por cumplir. Cuando llegó la fecha de partida de Savannah, lo que empezó como una atracción inesperada, se había convertido en algo imposible de negar. La diligencia que la llevaría hasta la conexión del tren en Bozeman saldría al mediodía. Colt la acompañó hasta la estación. El baúl nuevo de Savannah ya estaba cargado, repleto del diario de su padre y algunas pertenencias personales que había adquirido durante su estancia. Solo serán unos meses, dijo, intentando sonar más segura de lo que se sentía. Escribiré apenas llegue a Boston, y otra vez cuando sepa la fecha de regreso. Colt asintió con rostro serio. Contaré los días. Cuando el conductor llamó a los pasajeros,
Colt sacó algo del bolsillo, una pequeña caja de madera tallada. «Quiero que tengas esto», le dijo poniéndola en su mano. «Ábrela en el camino». Savannah apretó la caja con fuerza. «Colt, yo...» Él la silenció con un beso. Su primer beso real, tierno pero firme. Una promesa hecha carne en el calor de sus labios. Cuando se separaron, los ojos de Colt brillaban de emoción. «Vuelve a mí, Savannah McBride». «Lo haré», susurró ella. «Te lo prometo». Ya sentada en la diligencia, mientras Elena quedaba atrás, Savannah abrió la caja. Dentro había un delicado colgante de plata en forma de hoja de álamo, sujeto a una cadena fina. Debajo, una nota escrita con la letra fuerte de Colt. «Para que recuerdes el lugar que nos unió. Buen viaje y regreso pronto. Tuyo, Colt». Las lágrimas nublaron su vista mientras se abrochaba el colgante alrededor del cuello. La hoja plateada, fresca sobre su piel, era ahora su amuleto, un recordatorio del giro inesperado de su vida y del hombre que la esperaba. El viaje a Boston fue largo y agotador, pero ella casi no notó el cansancio. Su mente estaba llena de planes e ilusiones. Cuando llegó por fin a la elegante casa de Evelyn McBride, en Beacon Hill, ya había ensayado 1000 formas de explicarle su decisión, pero su madre la sorprendió. Tras escuchar con asombro la historia y el cambio de rumbo de su hija, Evelyn se recostó en el sillón, pensativa. «Tienes la misma mirada que tenía tu padre cuando regresó de Montana», dijo en voz baja. «Esa seguridad en la mirada...». Entonces lo rechacé. Intenté que eligiera entre ese lugar y nosotras. Me equivoqué. «Mamá, yo...». Evelyn levantó la mano. «Déjame terminar, Savannah. Tu padre y yo nos alejamos por muchas razones, no solo por la distancia. Éramos jóvenes y cambiamos en direcciones distintas. Pero nunca dejé de quererlo. Y nunca debí hacerte sentir que debías elegir entre los dos». Le tomó la mano con ternura. «Si Montana te llama como lo llamó a él, y si ese hombre te hace feliz, tienes mi bendición. La vida es muy corta para ignorar lo que llena el corazón». Savannah se arrojó a los brazos de su madre, aliviada. «Gracias por entender». «No es que lo entienda del todo», admitió Evelyn sonriendo. «Pero confío en ti. Siempre has sabido lo que quieres, incluso de niña». Las semanas siguientes pasaron volando. Savannah renunció a su trabajo de profesora, dejando al sorprendido decano Henry Goddard con pocas explicaciones salvo que su familia la necesitaba en otro lugar. Vendió o regaló la mayoría de sus pertenencias, conservando solo sus libros, recuerdos personales y ropa adecuada para su nueva vida. Durante todo ese tiempo, intercambió cartas con Colt. Las suyas llegaban cada semana, llenas de noticias del rancho, anécdotas sobre las ocurrencias de su padre, actualizaciones sobre la salud de Amos Booker, y siempre, una corriente de nostalgia que se entrelazaba con la de ella. «Los álamos ya se están volviendo dorados», escribió él en octubre. «Ayer fui a la cabaña de tu padre y me senté en el porche, imaginándote allí. Virgil Tate lo tiene todo en orden para tu regreso. Papá pregunta a cada rato cuándo volverás. Dice que necesita a alguien que aprecie sus historias, pero yo sé que te extraña casi tanto como yo». Savannah respondía con la misma intensidad, compartiendo sus avances y la emoción creciente por volver a Montana. «Boston ahora se siente como un sueño», confesó en una carta. «O quizás Montana fue el sueño, y yo solo camino dormida por estos días, esperando volver a lo que ahora es más real para mí que todo lo vivido en años». Finalmente, a inicios de noviembre, todo estaba listo. Reservó su pasaje rumbo al oeste, programando su llegada a Helena para la semana antes del Día de Acción de Gracias. Envió un telegrama con los detalles a Colt y pasó sus últimos días en Boston, despidiéndose de amigos y de la ciudad que por tanto tiempo llamó hogar. El viaje rumbo al oeste se sintió eterno. Savannah lo soportó leyendo una y otra vez las cartas de Colt,
guardadas cuidadosamente junto al diario de su padre. Cada página del diario reforzaba en Savannah McBride la certeza de que no estaba huyendo de su hogar, sino corriendo hacia él. A medida que el tren se acercaba a Bozeman, una mezcla de emoción y nerviosismo se apoderaba de su pecho. Y si lo que sentía por Colt Remington solo era producto del dramatismo del momento y la cercanía. ¿Y si el invierno en Montana resultaba más duro de lo que imaginaba? ¿Y si estaba cometiendo un error enorme? Pero en cuanto el tren se detuvo en la estación y vio a Colt esperando en el andén, todo temor desapareció. Él estaba erguido, con su mejor ropa puesta, buscando entre las ventanas con ansiedad, hasta que la vio. La sonrisa que iluminó su rostro reflejaba la misma alegría que brotaba en el corazón de Savannah. Apenas el tren se detuvo, ella corrió hacia la salida. Colt la recibió en los escalones, levantándola en brazos con un movimiento ágil. Durante un largo momento se abrazaron en silencio, reconociendo el perfume, la textura, el calor del otro. «¿De verdad estás aquí?», susurró él contra su cabello. «Tenía miedo de que cambiaras de opinión». «Jamás», dijo Savannah, separándose apenas para mirarlo a los ojos. «Aquí es donde pertenezco ahora». El beso que compartieron fue dulce y firme, un regreso y un nuevo comienzo envueltos en una sola promesa. Durante el trayecto en diligencia hacia Helena, no dejaron de conversar, cerrando la brecha del tiempo separados. Colt le trajo noticias. Amos Booker ya se había recuperado lo suficiente para regresar con su familia en Oregón. Hattie Lou Mercer había estado enferma pero ya mejoraba. El rancho había prosperado, con buena cosecha y terneros sanos. «Y yo también tengo algo que contarte», dijo Colt, con un dejo de nerviosismo en la voz. «He estado pensando mucho mientras no estabas». «¿Qué clase de pensamientos?», preguntó ella, de pronto con el corazón acelerado. Colt le tomó la mano. «De los que llevan a un hombre a hacer planes. Para el futuro. Para nuestro futuro, si tú lo quieres». El corazón de Savannah latía con fuerza. «Te escucho. Sé que acabas de volver, y aún hay mucho por descubrir entre nosotros», dijo él con cuidado. «Pero también sé que lo que siento por ti es verdadero y duradero. No quiero presionarte. Solo quiero que sepas cuáles son mis intenciones». Sacó una pequeña bolsita de terciopelo del bolsillo. «Esto era de mi abuela», dijo, dejando caer en la palma un anillo de oro sencillo con un diamante diminuto pero perfecto. «No te pido una respuesta inmediata, pero sí que consideres ser mi esposa, cuando estés lista». Los ojos de Savannah se llenaron de lágrimas al mirar del anillo al rostro sincero de Colt. «¿Me estás proponiendo matrimonio en una diligencia?», dijo entre risas, mientras el rubor subía por el cuello de él. «Supongo que sí. No es muy romántico, ¿verdad? Quería hacerlo en el rancho de tu padre, con las montañas de fondo. Pero ahora que estás aquí, ya no pude callarlo». Savannah soltó una carcajada pura. «Es perfectamente romántico porque eres tú, directo, sincero, auténtico». Extendió su mano izquierda. «Y sí, me casaré contigo. Aunque quizás deberíamos esperar unos meses para asegurarnos de que nos entendemos igual de bien en la rutina que en las urgencias». Colt deslizó el anillo en su dedo, con las manos ligeramente temblorosas. «Yo ya estoy seguro», dijo en voz baja, «pero puedo esperar, si tú lo necesitas». Al final, no hubo que esperar tanto. Savannah se instaló en el rancho de su padre, con Mabel Trudell visitando cada día como ama de llaves y dama de compañía. Colt venía casi todos los días. Juntos exploraban sus sentimientos y planeaban su vida. Decidieron unir ambas propiedades, haciendo del R su hogar principal, pero conservando el rancho de Thaddeus McBride como refugio especial. Silas Remington celebró la idea. Decía que ese rancho había estado demasiado silencioso por demasiado tiempo. Para Navidad, no quedaba ninguna duda. Se casaron el 1 de enero de 1886 en la pequeña iglesia de Willow Creek. Silas sonreía de oreja a oreja, Hattie Lou Mercer
lloraba discretamente en su pañuelo, y Clyde Farnsworth entregó a la novia en nombre de su padre. Hasta Evelyn McBride envió una carta cálida de felicitación junto con un generoso regalo de bodas. La vida juntos llegó con todos los desafíos y alegrías que Colt había anticipado. Los inviernos en Montana eran tan duros como hermosos, pero Savannah descubrió un inesperado placer en las noches junto al fuego, leyendo en voz alta mientras Colt tallaba figuras de madera para los hijos que esperaban tener. La primavera trajo terneros nuevos, el verano el duro trabajo en el campo, y el otoño volvió a pintar de oro los álamos. A través de todo eso, su amor creció, se fortaleció, y aunque discutían de vez en cuando, nunca peligró. Un año después de la boda, nació su primera hija, a quien llamaron Olivia Elina. Colt la sostuvo entre los brazos con asombro y ternura. «Tiene tus ojos», le dijo a Savannah, que yacía exhausta pero resplandeciente en la cama. «¿Y tu hoyuelo?», respondió ella, tocando la pequeña hendidura en la mejilla de la niña. «Pobre criatura», rió Colt, sentándose con cuidado junto a su esposa e hija. «Jamás estaré tan agradecido por una carreta desbocada como lo estoy ahora. ¿Quién hubiera imaginado a dónde nos llevaría?», dijo Savannah, recostando la cabeza en su hombro, llena de paz. Creo que mi padre sí lo intuía. En su diario escribió que esperaba que yo encontrara un lugar que hablara a mi alma. No sabía que sería aquí, contigo. Pero de alguna forma, creo que estaría feliz. «También lo creo», respondió Colt besando su frente. «Y estaría orgulloso de la vida que has construido aquí». Con los años, su vida se volvió más rica y plena. 2 hijos más llegaron para completar la familia: Tomás Oliver y Federico Santiago. Niños fuertes y saludables que abrazaron la vida del rancho con una alegría natural. El rancho Double R floreció bajo la dirección de Colt Remington, convirtiéndose en uno de los más respetados de todo el territorio. Savannah McBride también halló su lugar en la comunidad. Fundó una pequeña biblioteca en Willow Creek y, de vez en cuando, impartía clases de literatura a jóvenes ansiosos por aprender. Además, comenzó a escribir artículos para periódicos del este, donde relataba la vida en Montana con una pasión y claridad que le dieron cierto renombre como escritora regional. En su 10º aniversario de bodas, Colt le hizo un regalo especial: un tomo encuadernado con todas sus publicaciones, junto a las cartas que intercambiaron durante su tiempo separados. «Para nuestros nietos», dijo él, mientras ella hojeaba las páginas con los ojos empañados, «para que sepan cómo empezó todo, con una carreta desbocada y un vaquero que estaba en el lugar correcto, en el momento justo». «El lugar más correcto de todos», respondió Savannah, mirando al hombre que se había convertido en el centro de su universo. A sus 40 años, Colt seguía siendo tan apuesto como el día en que se conocieron, aunque unas canas asomaban en sus sienes, y las arrugas de risa marcaban sus ojos. «Creo que he estado cayendo en tus brazos desde entonces», le susurró ella con una sonrisa. Esa noche, sentados en el porche de la casa principal, contemplando el sol ponerse tras las montañas, Savannah sintió una paz tan profunda que aún la sorprendía de vez en cuando. Aquella profesora de literatura de Boston que había sido, ahora le parecía el personaje de otra historia. No infeliz, pero sí incompleta. Hasta que Montana y Colt le mostraron lo que le había faltado. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Colt, como si hubiera leído sus pensamientos. Ella negó con la cabeza, apoyándose en su hombro. «Ni de una sola cosa. Cada decisión, cada desvío en el camino, me ha traído exactamente a donde debía estar». A lo lejos, se escuchaban las risas de sus hijos, jugando a las atrapadas con su abuelo Silas Remington, quien, con 75 años encima, aún tenía energía para seguirles el ritmo. Los peones terminaban la faena del día, y el olor a cena flotaba desde la cocina, donde Clara May, sobrina de Hattie Lou Mercer, preparaba la comida desde que su tía se jubiló. «¿Sabes?», dijo Colt, pensativo. «Cuando era joven,
Cabalgaba solo por horas, preguntándome si mi vida llegaría a significar algo, si lograría construir algo que mereciera la pena, y tenerte a ti. ¿Y ahora?, preguntó Savannah, aunque ya sabía la respuesta. Colt la rodeó con el brazo, estrechándola con ternura. Mucho más de lo que jamás soñé. No solo el rancho, aunque estoy orgulloso de lo que logramos, sino esto. Tú, nuestros hijos, la vida que construimos juntos. Eso es lo que importa. Mientras el crepúsculo se deslizaba hacia la noche y las primeras estrellas titilaban sobre las montañas, Savannah dio gracias en silencio al destino que la había arrojado de aquella carreta, y directamente a los brazos del hombre que ahora tenía a su lado. La vida no siempre había sido fácil, pero siempre estuvo llena de propósito. Y de amor. El amor más grande, la aventura más inesperada. Y todo había comenzado con un instante de miedo, transformado por unos brazos fuertes y un corazón firme. En el primer capítulo de una historia compartida. Una historia que aún se escribía día a día, en cada pequeña victoria, cada desafío, cada momento de la vida que construyeron juntos, al abrigo de las montañas de Montana.